El día de hoy vamos a poner a prueba un video de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma para quitar el óxido de los metales. Esto está muy interesante, solo esperemos que en realidad funcione, sea cierto, y sin más, empecemos. Zombie Apocalypse. Lo primero que vamos a usar es una pila grande. Pero lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a retirar esta lámina de metal que tiene la pila. Ya me puse los guantes para protegerme del material químico que tiene la pila, ¿no? Y ahí está, esta es la parte que necesitamos. Echamos vinagre. Ahora le ponemos sal. Removemos. Lo siguiente que tenemos es un cargador de 12 voltios. Ya le he instalado los cocodrilos y lo más importante, el fierro oxidado. Ahora sí, colocamos esto acá, el negativo en el fierro, ahí está. Ahora esta parte, o el carboncito que tenía en la parte central la pila, nos dicen que va a ir al positivo, ¿no? Ahí está. Ahora tenemos que enchufar y ver qué es lo que pasa, ¿no? También nos dicen que no se tienen que chocar ni el carboncito ni el metal, ¿no? Y como ustedes pueden ver, miren, al parecer el proceso ya está empezando. Empiezan a salir una especie de burbujas muy finas. Ya han transcurrido 1 hora y media y como ustedes pueden ver, así es como se ha empezado a formar una espuma que ha llegado hasta la mitad del vaso. Y también el agua se ha puesto color marrón oscuro. Retiramos. Está caliente. Wow, miren, lo ha corroído a mi cocodrilo y lo ha volado un pedazo. Con la ayuda de un cepillo vamos a raspar. Y miren, ahí está, miren, sí ha logrado remover el óxido que estaba en el metal. En esta parte es donde me ha gustado más porque miren, incluso las letras se llegan a notar y el color natural también se logra ver. Pero por lo general sí me ha llegado a gustar. Aquí había un óxido muy profundo, óxido muy fuerte. Yo creo que con 1 hora y media más o un par de horas más, yo creo que queda esto, el óxido removido por completo. Ya lo pusimos a prueba y esto sí funciona, ha logrado remover gran cantidad de óxido. Solo faltó dejarlo un par de horas más, estoy seguro, y lo hubiera dejado más limpio.